días. Entonces vamos a abordar este tema el día de hoy, diagnóstico e intervención temprana de la parálisis cerebral. Esto es un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy, el contenido. Empezamos por las definiciones. Entonces, en la definición de parálisis cerebral o el término parálisis cerebral en realidad es muy antiguo, se cree que más o menos alrededor de 1861 ya se utilizaba este término. Con el advenimiento de nuevas técnicas, tanto de diagnóstico, el conocimiento un poco más de la enfermedad, se ha querido como realizar el cambio, pues de cambiar un poco este término, pero sin embargo no se ha podido pues realizar, dado que es un término ampliamente aceptado y la mayoría de la población sabe que es una parálisis cerebral. Por lo tanto, para las cuestiones poblacionales y epidemiológicas, pues el término se ha mantenido. Lo que ha cambiado es un poco la definición. Esta es la última definición que se acepta, es un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y la postura, que causan limitación de la actividad y que se atribuyen a alteraciones no progresivas que ocurrieron en el desarrollo del cerebro fetal o infantil, y que estos trastornos motores suelen ir acompañados de otras alteraciones de la sensación, percepción, cognición, comunicación y comportamiento, epilepsias y problemas musculoesqueléticos secundarios. Aquí he querido resaltar estos términos. Es un grupo, o sea, es un grupo heterogéneo, no es una parálisis cerebral, sino son múltiples parálisis cerebrales. Son permanentes, una anoxia que ocurrió muy temprano en el desarrollo encefálico y por lo tanto va a permanecer durante la vida del paciente. Principalmente va a afectar el desarrollo del movimiento y la postura, siendo este uno de los criterios diagnósticos que tiene que estar para realizar, valga la redundancia, para realizar el diagnóstico. Va a limitar su participación en la vida diaria, en las actividades, y es de carácter no progresivo. Generalmente se considera que si una alteración pues es progresiva, pues no va a encajar dentro de esta definición. Y la anoxia se debió dar muy temprano en el desarrollo encefálico, incluyendo prenatal y postnatal, aunque en la parte del desarrollo postnatal, la línea pues divisoria de decir, bueno, esto es debido a algo postnatal, no se ha logrado identificar muy bien, pero se cree que hasta más o menos los 2 o 3 años en el cual el crecimiento encefálico pues es mayor, toda anoxia que ocurra hasta esta edad se considera una de las causas de parálisis cerebral. ¿Qué es un diagnóstico temprano? Este término también es un poco como controversial porque no se ha establecido muy bien este límite, pero pues para áreas de nuestra revisión lo vamos a considerar antes de los 12 meses de vida, como algunos autores lo consideran también. Y acá vamos a tener otro término que es riesgo de parálisis cerebral. Esta etiqueta nos la recomiendan utilizar cuando no cumplen todos los criterios, pero existe la sospecha, dado algunos riesgos que va a tener este paciente, que ya más adelante lo vamos a ver. La clasificación topográfica, pues creo que ya pues estamos un poco familiarizados con eso. Puede ser bilateral o puede ser unilateral, puede ser espástica, disquinética o atáxica, y pues su clasificación. Su presentación pues va a depender obviamente de la anoxia que vamos a tener, principalmente. ¿Por qué importa? Porque la prevalencia de la prevalencia de esta condición, de esta enfermedad es de 2.1 por cada mil nacidos vivos. Entonces es una de las condiciones es la condición más importante como causa de discapacidad motora en la niñez. Esto es un poco del cambio que ha habido en la prevalencia de esta enfermedad como a lo largo de los años. Esto es un estudio realizado en Atlanta, en el cual miraban los pacientes, pues la prevalencia de la parálisis cerebral en los pacientes que están incluidos en un programa de una sospecha o de factores de riesgo de parálisis cerebral. Y encontraron pues esta prevalencia a lo largo de los años, desde 1985 hasta el 2002. Y lo subclasificaron dependiendo del tipo de parálisis cerebral que se encuentra presente. ¿Qué nos llama la atención? Pues yo creo que a todos es esta descripción acá en 1988. ¿Qué pasó en esta época?
lo que ellos y posteriormente el crecimiento, ¿no? Entonces lo que se considera es que hacia esta época, 1988, más o menos entre la década de los 80s, 90s y principios de los 2000, acá se dio un avance importante respecto a, uno, la supervivencia de los recién nacidos pretérmino, dado el uso de corticoides antenatales, la ventilación mecánica, el uso de surfactante y el uso de neuroprotector antes de las 30 semanas de gestación, como lo es el sulfato de magnesio. Entonces eso como causó un impacto importante hacia este año. Sin embargo, pues esto quiere decir que cada vez recién nacidos pretérmino cada vez más pretérmino iban a nacer, por lo tanto, pues esto otra vez va pues en aumento hasta un punto estable, que es el que se considera que está actualmente, que es 2.1 principalmente. Entonces ya les comenté qué es lo que se ha visto que ha aumentado en la prevalencia, pues la mejoría de la supervivencia en los recién nacidos pretérmino, principalmente en los extremos menores de 30 semanas, y el aumento de embarazos múltiples, y que no lo ha disminuido el uso de corticoides antenatales en recién nacidos pretérmino, y los recién nacidos a término. La hipotermia terapéutica se ha considerado con un gran impacto en la prevalencia de esta enfermedad. Se considera que más o menos su uso ha disminuido en un 15% la prevalencia de la parálisis cerebral. Pero ¿y qué pasa con la asfixia perinatal y la prevalencia de encefalopatía hipóxico-isquémica? Antes se consideraba que era que aportaba un gran número de pacientes con esta condición. Sin embargo, pues últimamente se ha considerado que esta asfixia algunas veces no va a progresar hacia una encefalopatía hipóxico-isquémica moderada severa que haga que el paciente tenga alguna consecuencia. Entonces, como asfixia como causa de parálisis cerebral, más o menos se estima, es un porcentaje muy variable, entre un 30 y un 50% de los pacientes. Sin embargo, pues se ha considerado últimamente que eso está sobreestimado. Se considera que la asfixia me va a hacer un mayor riesgo de una parálisis cerebral espástica, y se considera que esos pacientes cuya causa es una asfixia perinatal son pacientes que pues, tuvieron una estancia prolongada a nivel de cuidado intensivo, fueron pacientes ventilados, son pacientes que confieren otros riesgos para la parálisis cerebral. Y últimamente se ha considerado la susceptibilidad genética, porque más o menos un 50% de los pacientes con parálisis cerebral no tienen un evento potencial desencadenante en la etapa perinatal. Entonces dijeron, bueno, ¿qué pasa con estos pacientes que en realidad pues no hay nada para relacionarlo? Entonces, últimamente pues han hecho estos estudios, principalmente esta secuenciación exómica esta secuenciación es realizar un exoma trío, y pudieron identificar algunas variantes genéticas potenciales que me pueden explicar ciertas patologías ciertas alteraciones que me van a desencadenar una parálisis cerebral, principalmente relacionadas con las interleuquinas, dado que se ha visto que en los recién nacidos pretérmino, aparte de per se su propia prematuridad, digamos las mamás que tienen coriamnionitis o sí, todas estas enfermedades como infecciosas inflamatorias alrededor del parto, hace que confiere un riesgo mayor. Entonces también se considera que algunos polimorfismos en los receptores de interleuquinas me van a conferir un mayor riesgo para la parálisis cerebral. Y estos otros dos genes relacionados más que todo como con otras patologías asociadas, ya sea tiroideas o musculares o respiratorias, también se han relacionado con la parálisis cerebral. Cada vez se considera un mayor aporte de la parte genética, pues dado que se están haciendo cada vez más estudios, se considera aproximadamente que puede corresponder aproximadamente el 14% de los casos de parálisis cerebral. Con respecto a lo que nos trae el día de hoy de diagnóstico y manejo temprano, entonces primero quería resaltar por qué esto es importante. Desde ya 1990, Sharkey realizó un estudio con dos grupos de pacientes, unos
referidos antes de los 9 meses, tanto para la intervención, para el diagnóstico como para la intervención. Eran 50 pacientes, generalmente antes de los 9 meses, la edad promedio fue de 5.26 meses, y otros pacientes referidos posteriores a los 9 meses, con una edad promedio de 13.4 meses, y estos dos pacientes le realizaron una intervención terapéutica que se llamaba así, Easter Seal Society, bueno, una intervención terapéutica como realizada por ellos, y le hicieron esta intervención por al menos 6 meses. Le hicieron una evaluación al principio, antes de empezar toda la intervención, y posterior a esta intervención en los dos grupos de pacientes. Evaluaron perceptual motor fino, cognición, lenguaje, socioemocional, autocuidado de función motora gruesa, y encontraron que los pacientes referidos antes de los 9 meses iban a tener un mejor desenlace, y esta diferencia pues fue estadísticamente significativa. Desde esta época empezaron a decir, bueno, nos hacen falta herramientas para establecer un diagnóstico más temprano y en el cual podamos hacer una intervención que sea significativa para el desarrollo posterior de este paciente. Además, también, ¿qué se vio? Entonces, en este estudio de Hoverman en el 2015, fue un estudio retrospectivo canadiense, en el cual evaluaron los pacientes con parálisis cerebral que fueron referidos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento desde el 2002 hasta el 2012. Y encontraron que alrededor del 80% de los pacientes eran referidos por otro especialista, y los que eran referidos por otro especialista, la edad promedio en el cual fueron referidos fue alrededor de los 13 a 15 meses, mientras los que fueron referidos por un médico de atención primaria eran referidos un poco más tardío, de 27 hacia 28 meses de edad. También, ¿por qué importa? Porque se considera que los que tuvieron hospitalización en unidad de cuidado intensivo neonatal tienen una alerta más, ¿no? Un ojo puesto en ellos, por lo tanto son referidos un poco más temprano, alrededor de los 9 a 10 meses, y se considera que los que han sido hospitalizados fueron alrededor del 61.2% de los pacientes, de todos los casos de parálisis cerebral. Pero el gran como riesgo está en este grupo de pacientes, en el cual no fueron hospitalizados en una unidad de cuidado intensivo neonatal, considera aproximadamente un 40% de los pacientes, y este grupo son los que son referidos más tardíamente, alrededor de los 24 hacia 28 meses. Esa es un poco la tabla de resumen que nos exponen en el artículo, lo que ya más o menos les comenté. Entonces, los que son referidos para el diagnóstico al neurólogo, veamos que los que son y los que fueron hospitalizados en unidad de cuidado intensivo neonatal, la mayoría estuvieron referidos antes del año para el diagnóstico, y para la intervención también la mayoría fueron derivados tempranamente, mientras que los que no tuvieron unidad de cuidado intensivo, referidos tanto para el diagnóstico como para la intervención, vemos que este porcentaje de mayores de 3 años va en aumento, o sea, estuvo en aumento respecto al otro grupo. Entonces, este como que grupo de pacientes son los que están en un riesgo de un diagnóstico y un tratamiento un poco más tardío. También, ¿por qué importa? Porque resulta que los pacientes que tienen un compromiso más severo, tipo una cuadriparesia espástica, van a ser referidos tempranamente, alrededor de los 10, 11 meses. Los pacientes con una hemiplegia también, pues, no son tan tempranos como la cuadriplegia, pero los que tienen hemiplegia sí van a ser referidos también alrededor de los 15 meses, un poco más tardío, porque evidencian como el desarrollo asimétrico. Y los pacientes con una diplegia espástica son los que más tardíamente son referidos, alrededor de los 31 meses. ¿Qué pasa? Si realizamos el diagnóstico temprano, nos va a servir para muchas cosas. Uno, y yo creo que pues una de las principales, es la educación y el apoyo para las familias. Y esto también es un duelo, porque tienen muchas expectativas en este recién nacido o en este lactante, y el conferir que de pronto algo no va bien requiere todo una etapa de aceptación que nos va a ayudar mucho para la intervención posterior de estos pacientes. Hacer una rehabilitación y terapéutica de optimizar función para lograr
su capacidad máxima y el manejo oportuno de las comorbilidades, ya que pues sabemos que estos pacientes al tener más comorbilidades pues tienen mayor riesgo de por causas secundarias no alcancen su máximo potencial. Busqué con este término en PubMed los estudios realizados últimamente. Afortunadamente pues vemos que cada vez como el interés es mayor, encontrándose pues cada vez más estudios al respecto. Entonces, ¿cómo se vamos a realizar el diagnóstico? Se considera como un factor que tiene que estar, un criterio obligatorio, una alteración motora. Esta alteración motora puede tener alteración en la calidad de los movimientos, una baja calidad, unos movimientos anormales, un atraso en el desarrollo motor y mirar las presentaciones leves y las asimetrías. Y estos otros dos criterios, una neuroimagen anormal o una historia clínica previa de riesgo, me va a conferir como puede estar uno de los dos criterios. Neuroimagen anormal nos referimos a alteraciones de la sustancia blanca que se pueden encontrar hasta un 56% de los pacientes, principalmente los pacientes pretérmino con una leucomalacia periventricular, pero también podemos encontrar alteraciones de la sustancia gris y de ganglios basales o malformaciones cerebrales. Y con historia clínica previa nos referimos a estos como riesgos. Tenemos riesgos preconcepcionales del embarazo, perinatales y postnatales. Dentro de los preconcepcionales, una historia familiar pues, de mortinatos, reproducción asistida, del embarazo, generalmente genéticos, defectos de nacimiento, embarazos múltiples, perinatales, hipoxicoisquémica, crisis, hipoglicemia, ictericia o infecciones, y riesgos postnatales, evento cerebrovascular, infecciones o complicaciones quirúrgicas. O síndrome de niño zarandeado. Recuerden que todas las lesiones hasta los 24 meses se pueden considerar causa de una parálisis cerebral. Posteriormente de determinar el diagnóstico, tenemos que determinar la gravedad. ¿Esto por qué es importante? Porque nos va a determinar las capacidades futuras de este niño respecto a también la movilidad. Tenemos como estos dos grupos de pacientes, los menores de 2 años y los mayores de 2 años. En mayores de 2 años, el GMFCS es una escala muy buena para predecir la movilidad, y pues sabemos que hay criterios dependiendo de las edades. Pero antes de los 2 años, si bien esta herramienta también tiene como un apartado para menores de 2 años, esto va a ser complicado por varios factores. El 50% de los pacientes que fueron clasificados antes de los 2 años con esta herramienta generalmente tienen que ser reclasificados. Esto porque las habilidades motoras pues todavía están en desarrollo. Se considera que una habilidad motora del paciente va a estar completa, por decirlo así, alrededor de los 5 años. Entonces, pues esto antes de los 2 años todavía es muy temprano. La ausencia o presencia de hipotonía y que luego va a evolucionar hacia una espasticidad, pues esto va a ser muy variable. Tenemos un rápido crecimiento cerebral y reorganización cerebral, y faltan también estudios sobre la historia natural de la parálisis cerebral, saber cuándo es el inicio de la espasticidad, cuándo empieza la disinencia, las contracturas. Entonces, en menores de 2 años consideramos unos puntos de corte de esta herramienta, el GINE, y las neuroimágenes como principales determinantes de la gravedad de la parálisis cerebral. Este es otro estudio realizado pues, en el 2004 evaluaron 5.366 pacientes que no deambulaban a los 2 años. Y de estos, alrededor del 60% de los pacientes fueron monitorizados a los 6 años. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes que a los 2 años no rolaban, el porcentaje que en un futuro estos pacientes deambularan en realidad era muy bajo, ¿sí? Es muy bajo. Y un gran porcentaje de de mortalidad y pues de no deambulación. Los pacientes que rolaban pero no se sentaban, lo mismo, el porcentaje de ambulación que está en azul pues era también bajo a futuro.
Los pacientes que se rolaban, se sentaban, pero no se ponían en pie, tenían también, si bien mejor que las anteriores, si comparamos con los que se ponían de pie, tienen mejor pronóstico los que se ponían de pie respecto a la movilidad. Dentro del estudio se consideró que pues, una de las conclusiones es que una de las indicaciones, perdón, una de los indicadores de mejor pronóstico como para la marcha, evaluando pues estos cuatro, el rolado, el sentado, perdón, estos tres, el rolado, el sentado y el ponerse de pie. Lo que es el sentado y el ponerse de pie son los mejores, uno de los mejores indicadores para la deambulación. Determinar la topografía también es importante para mirar la intervención. Vamos a mirar que el manejo de una parálisis cerebral con una hemiplegia va a ser diferente a una diplegia. Sin embargo, pues esto puede ser difícil dado los cambios que hay antes de los 2 años de vida. Sin embargo, pues se pueden realizar unas intervenciones tempranas. Respecto a las herramientas de diagnóstico, esta doctora Novak es una de las principales investigadoras en este tema, ha publicado muchísimo y este artículo nos propone como estos algoritmos que ya más adelante los voy a mencionar respecto al diagnóstico temprano, es decir, antes del año de vida, principalmente antes de los 6 meses. Tenemos menores de 5 meses, vamos a tener la resonancia con una adecuada sensibilidad, aproximadamente 86 a un 89%, los movimientos generales de Prestel, una sensibilidad del 98%, y el Hammersmith Infantile Neurological Evaluation va a tener una sensibilidad del 90%. En mayores de 5 meses, ya vamos a ver que los movimientos generales va a tener, pues ya no se pueden realizar en esta edad, pero pues continuamos teniendo el Hammersmith, el Gine, y otras herramientas para evaluar el desarrollo de mismo. Esto es que la utilización de varias herramientas, pues es mejor que una sola para el diagnóstico. Entonces, este es el algoritmo que nos propone la doctora Novak y vamos a navegar como a través de él para el diagnóstico. Se considera que en este punto, antes de este punto, es muy importante y de pronto que el médico que inicialmente se aproxima a estos pacientes tenga conocimiento y lo pueda referir. Y posterior a este punto, pues ya son todas las intervenciones o todos los estudios que debemos realizar nosotros como especialistas para procurar pues, el mejor desenlace de estos pacientes. La doctora Nova consideró que hay unos riesgos del recién nacido y otros riesgos del lactante. Dentro de los recién nacidos, pues los que ya conocemos y suponemos, pretérmino, encefalopatía o una historia perinatal de riesgo como defectos de nacimiento, una restricción del crecimiento intrauterino. Pero sabemos que esto solamente confirma más o menos el 50% de los pacientes. El otro 50% en realidad no tenemos un factor de riesgo neonatal, pero tenemos algunas pistas de la época del lactante. Entonces, que el padre va a decir, bueno, algo no va bien con mi hijo, o la incapacidad, dificultad de sentarse hacia los 9 meses, o una asimetría, una dominancia antes de los 18 meses por cierta mano, por una mano, pues esto es anormal. Entonces estos factores de riesgo son los que debemos como tener el ojo abierto para poder referirlos adecuadamente. Tenemos que realizar nuevamente la historia clínica adecuada, un examen clínico adecuado y pues referirlo de una manera oportuna. Entonces acá tenemos menores de 5 meses. Tenemos 2 columnas, la A y la B. La A es en el mundo ideal, donde tuviéramos todas las herramientas para un diagnóstico oportuno, generalmente países de alto ingreso en el cual todas estas herramientas están disponibles, o lugares de alto ingreso donde estas herramientas están disponibles. Y el lado B es en el cual de pronto no tenemos todas estas facilidades diagnósticas, pero pues aún así podemos realizar, algo se puede realizar. Respecto al examen clínico inicial, pues se considera que esta escala, el GINE me va a ayudar de una manera como importante, mirar la imagen neurológica
el gold standard siempre va a ser la resonancia magnética, pero pues sabemos que esto no está disponible en todos los lugares, por lo tanto, pues en el lado B, que es que no tenemos todas las herramientas, pues no lo considera. Y la evaluación, los test de evaluación motora, pues tenemos el General Movement Assessment, que es la evaluación de los movimientos generales, y hay otras herramientas como este que es el TIM, el Test of Infant Motor Performance, u otras herramientas que me va a evaluar el desarrollo de estos pacientes, que ya más adelante las voy a nombrar. Entonces, acá en menores de 5 meses quiero hacerle énfasis en esto, en los movimientos generales de Prechtel o los movimientos, como la evaluación de los movimientos generales. Entonces, esto fue como unos estudios que realizó el doctor Prechtel, que pues, falleció relativamente hace poco, hacia alrededor de los 1990, a principios de los 2000, propuso que hay unos movimientos que realiza el recién nacido, generalmente hasta las 20 semanas de vida, que solamente con la observación podemos definir que de pronto algo no va bien con estos pacientes. Se han realizado múltiples estudios y se ha visto que la evaluación de estos movimientos me puede identificar adecuadamente los pacientes, principalmente de parálisis cerebral. Están también como en avances de su utilización en otras alteraciones como déficit cognitivos menores, neurológicos menores, déficit cognitivos y trastornos del espectro autista. Sin embargo, pues su principal utilidad es en parálisis cerebral. Entonces, respecto a los movimientos generales, el doctor Prechtel identificó que generalmente los recién nacidos van a tener va a tener como esta secuencia de movimientos. Antes de las 20 semanas, todos estos son movimientos involuntarios, los cuales nos hacen como, nos permiten evaluar como la integridad de todo este sistema motor, pues sí, desde toda la integridad de su sistema motor. Entonces vamos a tener los movimientos de writing movements, que writing se traduce como contorsión, pero generalmente lo más utilizado es el término en inglés como writing, son movimientos amplios pero suaves del recién nacido. Después de las 6 semanas hasta aproximadamente las 20 semanas de vida post-término, vamos a tener los movimientos, los fidgety movements, que fidgety va a ser traducido como ajetreo, sin embargo, pues se prefiere a veces su término en inglés como movimientos tipo fidgety. Después de las 20 semanas de vida vamos a tener movimientos intencionales y antigravitatorios que nos van a permitir evaluar estos movimientos espontáneos, por lo cual se considera la evaluación de los movimientos de Prechtel hasta las 20 semanas. Este es un video de los movimientos fidgety. Entonces, estos movimientos fidgety son movimientos pequeños, como circulares de las extremidades. Entonces, se considera que su presencia es un buen indicador de que el desarrollo de este niño a futuro va muy bien. Entonces este niño pues está lleno de movimientos fidgety y significa que muy probablemente su desarrollo a futuro va a ser muy bueno. Pero entonces también tenemos como anormalidades en estas etapas. Con respecto a los movimientos de contorsión o los movimientos de writing, vamos a tener o están normales o va a tener un pobre repertorio, van a ser los sincrónicos espasmódicos o van a ser unos movimientos caóticos. Y con respecto a los movimientos fidgety, pueden ser normales, pueden ser ausentes o pueden ser anormales. ¿Y esto por qué lo queremos clasificar como de esta forma? Porque el doctor Prechtel los clasificó de esta forma. Entonces vemos que los pacientes que tenían writing movement normales, probablemente su desarrollo hacia los movimientos fidgety también iba a ser normal y su desenlace iba a ser normal. Por el otro lado, si tenemos unos movimientos anormales en esta etapa de writing, como los movimientos caóticos sincronizados, podemos tener la evolución hacia unos movimientos fidgety que pueden ser anormales
o ausentes, o el desenlace hacia parálisis cerebral. Y este de pobre repertorio en la etapa de writing puede evolucionar hacia cualquiera. Y esto también, después de evaluar como su presencia o ausencia, hay otras clasificaciones, como por decirlo así, secundarias, que es el Motor Optimality Score o el MOS, y esto se ha relacionado o se ha querido relacionar con la evaluación de gross motor a un futuro. Entonces se ve que si tenemos un puntaje de optimidad motora cada vez más alto, en realidad la capacidad de, como la clasificación del gross motor, pues va a ser menor, o sea, va a tener un mejor desenlace en el momento de la deambulación, mientras que puntajes menores, pues va a tener mayor compromiso en el gross motor. De estos movimientos de Prestel, cada vez hay más estudios, cada vez lo validan más y cada vez tienen más fuerza, principalmente en la etapa de fidget, en el cual vamos a mirar que la sensibilidad en esta etapa va a ser muy grande, del 93 hasta el 99% de sensibilidad, lo cual es muy óptimo para una prueba de screening, una prueba de tamización. Entonces, en esta etapa, la mayoría de los estudios consideran la evaluación de los movimientos fidgety como una de las principales herramientas para el diagnóstico de parálisis cerebral. ¿Qué es lo bueno de esta herramienta? Pues 3B, ¿no? Bueno, bonito y barato. Entonces, es una herramienta, solamente necesitamos un video adecuado. Este video, pues ya con los celulares ya se pueden realizar de una manera amplia. Se espera que el paciente, o se considera que el paciente tiene que estar tranquilo, tiene que estar despierto, no tiene que estar irritable, con la menor cantidad de ropa posible, y este video tiene que ser por aproximadamente 3 minutos. No se requiere que el evaluador de este video va a estar presente, sino que simplemente esto se graba y simplemente después la persona que se va a encargar de mirar este video, pues es la que está entrenada para identificación de estos movimientos. No es algo invasivo y es algo pues muy accesible. Los contras, pues necesitamos la persona que esté entrenada en esto, y tenemos una ventana estrecha. Entonces ya les comenté que hasta las 20 semanas de vida, y probablemente a veces pues el diagnóstico o la sospecha va a ser un poco más tardía, entonces no se puede realizar adecuadamente. Entonces esto en menores de 5 meses. En mayores de 5 meses tenemos estas herramientas, el GINE y el Alberta, que ya las voy a nombrar. Mayores de 5 meses, en el mundo ideal, el Hammersmith, acompañado de una resonancia magnética y acompañado de alguna de las escalas de mirar la evaluación motora. En un mundo no tan ideal, continuamos el Hammersmith porque esto es una herramienta en realidad muy fácil como de obtener y muy fácil de aplicar. Y adicionalmente, pues otros test, otras scores que me van a poder predecir el desarrollo de este paciente. El Hammersmith Infantile Neurological Scale, entonces se llama también llamado GINE. Hay muchos Hammersmith, pero pues este va a ser como GINE. El Hammersmith, pues Hammersmith es una universidad en Inglaterra, que por eso pues ahí está el nombre. Esta doctora, la doctora Lily Dubowitz, junto con su esposo Víctor Dubowitz, fueron los encargados de desarrollar esta herramienta hacia alrededor de 1980. Es una herramienta que se permite aplicar entre los pacientes de los 2 a los 24 meses, consta de 26 ítems que van a ser puntuados de 0 a 3. Un puntaje mínimo pues de 0, un puntaje máximo de 78. Vamos a tener 5 categorías: nervios craneales, postura, movimiento, tonos y reflejos. Y este puntaje pues va a depender de la edad. Generalmente alrededor de los 3 meses, puntaje óptimo mayor a 67, a los 6 mayor a 70 y de 6 a 12 meses mayor a 73. Se considera óptimo. Pues esto es uno como de los puntajes que se tiene con respecto a los aductores. Entonces vamos a clasificar
vamos a puntuar 3, si el rango de esta doctora está entre 80 y 150, 2, si está entre 150 y 160, 1, como si está mayor a 170, o sea, si me permite mucho, pues sí, mucha aducción, perdón, mucha, como mucha abducción de las extremidades, lo que me habla de una posible hipotonía, o por el contrario, esta abducción va a ser menor a 80 grados, lo que me puede hablar de una espasticidad. El Alberta Infantile Motor Scales, el AIMS, fue desarrollado, su nombre es porque se desarrolló en Alberta, Canadá, en 1992. Permite la evaluación de los pacientes de los 0 hasta los 18 meses, en el cual pues ya se ha adquirido la marcha independiente. Me va a mirar la maduración neuronal y esto basado en la teoría de los sistemas dinámicos. Lo bueno es que esto es simplemente observar, nada más. Entonces, observar el comportamiento del paciente en estas 4 posiciones, en prono, en supino, en sedente y en pie. Y asimismo vamos a clasificar. Pues si vemos como estas actividades realizadas, se les da un punto y se considera que de ahí para atrás todas las otras actividades van a estar validadas, es decir, si el paciente me pueda llegar en esta posición cuadrúpeda, pero pues no vimos lo anterior, se considera, se puntúa como pues 1 por cada punto que está en la tabla. Esto me va a dar pues la sumatoria de lo que observamos en estas posiciones, lo podemos graficar aquí y se considera que mayor al percentil 10, pues se considera de pronto adecuado, pero menor al percentil 10 ya tenemos que tener una intervención. Al poderlo graficar acá, nos va a permitir informarle tanto a la parte de nosotros como pues con la parte de la intervención terapéutica que estamos realizando, como a los padres la actividad que de pronto el paciente ya domina, las que están en desarrollo y las que son faltantes. Permite hacer el seguimiento y hacer una evaluación post-intervención terapéutica. Se pueden medir pequeños cambios en el rendimiento motor y se pueden plantear objetivos en la intervención. Con respecto a la resonancia magnética, vimos que se encuentra como ampliamente, pues se considera que su correlación ha sido muy buena con la posibilidad de una parálisis cerebral, entonces ya sea por la aparición de leucomalacia periventricular, esto pues me habla de muy probablemente un recién nacido pretérmino, en lo cual por causas ya sea más que todo infecciosas, inflamatorias, hipóxicas o isquémicas de su misma prematuridad, pues me va a hacer la aparición de esta leucomalacia. O malformaciones corticales como una lisencefalia o una esquisencefalia, pues también me puede llevar a una parálisis cerebral. Entonces, después de realizar estas evaluaciones, vamos a tener como estos posibles enlaces. Tenemos pacientes de alto riesgo de parálisis cerebral, lo que les comenté previamente, son pacientes que de pronto no cumplen todas las características, pero conviene como dejarlo con esta etiqueta, dado que al etiquetarlo como alto riesgo va a tener mejor acceso a otras herramientas de diagnóstico y una posible intervención temprana. O tenemos el diagnóstico definitivo de una parálisis cerebral. Después de tener este diagnóstico, vamos a determinar la gravedad con, vamos a mirar que la herramienta del Hammersmith con un puntaje mayor o igual a 40 y en la resonancia magnética una alteración principalmente de la sustancia blanca, muy probablemente este paciente adecuadamente puede predecir la parte de deambulación de este paciente futura. Mientras que un Hammersmith menor a 40 o en la resonancia una alteración en la sustancia gris, muy probablemente este paciente no va a deambular en un futuro. Entonces recordemos la herramienta del Hammersmith. Determinar preliminarmente la topografía, aquí hablan de preliminar, pues por lo que ya les comenté, que eso puede variar dado el desarrollo del niño. Mirar otras alteraciones, otras alteraciones que pueda tener el paciente secundarias, comunicar adecuadamente a los padres de los hallazgos que se tienen, ¿sí?
y para poder hacer una intervención temprana, un monitoreo y si es necesario confirmar el diagnóstico ya con la evolución del paciente. Si el diagnóstico todavía no es claro o de pronto se requieren hacer otros estudios, pues también hay que comunicarlo adecuadamente a los papás y si definitivamente no confiere como el diagnóstico de una parálisis cerebral, pero pues de pronto hay algo que todavía preocupa a los padres, también seguir pues el manejo para establecer un diagnóstico en este paciente. Principalmente se confunde mucho con distrofia, con síndrome niño hipotónico, entonces que requiere estudios adicionales. Después de toda esta navegación acerca del diagnóstico, podemos tener o falsos positivos o falsos negativos. Dentro de los pacientes que confirieron los falsos positivos, que le dije, bueno, es una parálisis, pero tal vez no lo era, puede ser por varias razones. Uno, porque la prematuridad, los eventos cerebrovasculares o las encefalopatías no siempre van a terminar una discapacidad futura. Entonces, pues esto va a ser uno de los factores. ¿Y qué pasa? Pero se considera que si buscamos evitar los falsos positivos en los pacientes que en realidad tuvieron el diagnóstico de una parálisis cerebral futura, esto no puede retrasar el diagnóstico. O sea, si decimos, bueno, tal vez no lo es, tal vez sí, tal vez no, el tiempo se nos va pasando. Entonces, confieren como le dicen que preferiblemente clasificarlos como alto riesgo de parálisis cerebral. Y los falsos negativos, ¿por qué se pueden dar? Por un periodo de latencia, pues entre el daño inicial y los signos neurológicos, pues esto va a ser variable. El 10% de los pacientes van a tener una neuroimagen anormal, el 50% no va a tener un evento centinela, y generalmente un tercio de los pacientes que van a tener un gross motor en uno inicialmente pueden alcanzar un desarrollo adecuado, un desarrollo a tiempo. ¿Por qué importa el manejo temprano? Porque me va a optimizar los desenlaces motor en comunicación y cognición. Porque si hago el diagnóstico temprano, puedo prevenir alteraciones secundarias y minimizar las complicaciones que me puedan empeorar la función e interfieran con el aprendizaje. Entonces ya sabemos que gran parte de los pacientes, un 3/4 de los pacientes van a sufrir de dolor crónico, luxación de cadera, epilepsia, cialorrea, ceguera, sordera o una discapacidad visual. Entonces, si logramos prevenir o intervenir adecuadamente estas condiciones, pues podemos tener un desarrollo mejor de los pacientes y reducir la ansiedad, el estrés y la depresión de los padres y los cuidadores. Si buscamos con esos términos, también afortunadamente viene en creciente investigación el manejo temprano de la parálisis cerebral. Entonces está la doctora Novak, que es profesora en la Universidad de Sydney. Ella fue la que les comenté previamente, que es de la que más ha estudiado en este tema, y en el 2020 nos trajo esta revisión sistemática de todas las intervenciones que hay actualmente en parálisis cerebral. Ella previamente había realizado otra investigación al respecto, otra revisión sistemática que publicó en el 2013. En el 2013 había evaluado todas las intervenciones de la literatura disponible desde 1935 hasta el 2012 y publicó sus resultados y quiso hacer una actualización hasta el 2020, hasta el 2019, perdón, de 2012 al 2019, que encontró 1.584 estudios, de los cuales 247 cumplieron los criterios y fueron evaluados. Que encontró en esta nueva, en esta actualización, fue 182 intervenciones, 118 más que en la previa. El 23% de estas intervenciones buscaban prevenir y el 77% en manejar. Y los desenlaces evaluados fueron 393 desenlaces. Obviamente con toda la rigurosidad metodológica, realizó la clasificación y puntuación adecuada de los pacientes y decidió presentarlo en este tipo de gráfico, un gráfico de semaforización. Estos fueron sus hallazgos del 2013, del estudio del 2013, y si lo comparamos con que fueron sus hallazgos del 2020, pues del 2010 hasta el 2019, pues encontramos
el aumento significativo de las intervenciones a realizar. Entonces, en este gráfico vamos a encontrar en el eje de las Y la parte de la efectividad de un color verde, lo de que se ha encontrado evidencia a favor de su realización, amarillo, de que de pronto nos falta un poco más de estudios, pero los que tienen los que están arriba de esta línea punteada es que se recomienda su realización y está a favor de la realización de estos estudios, y debajo de esta línea en la parte amarilla vamos a encontrar estudios que tal vez no tengamos como los suficientes para de pronto dar una opinión, pues como una calificación al respecto, pero recomienda probablemente no realizarlo, y definitivamente en rojo terapias que se han visto que no son efectivas o confieren un riesgo para el paciente o su familia en realizarlas. Y el tamaño de los círculos tampoco es aleatorio, entonces es más grande, confieren más de 15 estudios que apoyan estas intervenciones, un poco más pequeño de 4 a 15, otro más pequeño de 1 a 3, y los más pequeñitos son de estudios observacionales únicamente. En aras del tiempo me voy a referir solamente a la parte de motora, que es donde más cambios ha habido en los últimos años. En la parte de que se pueden realizar, hay bastantes estudios que apoyan su utilización, y tenemos estos que están acá en verde. Voy a referirme principalmente al CIMT y al treadmill training, pero pues encontramos otras intervenciones que pues se recomienda realizar en nuestros pacientes. El CIMT, que es el Constraint Induced Movement Therapy, o la terapia como de constricción del movimiento, pues fue como implementada por el doctor Taub de la Universidad de Alabama bajo la teoría del no uso aprendido. Entonces quiere decir que el niño, pues sí, tiene más facilidad de realizar todas sus actividades pues con una extremidad que no tiene con respecto a la otra, pues va a preferir la realización de la actividad con la extremidad menos comprometida y poner en desuso la otra extremidad. Hay varias variantes, varios protocolos. Hay unos protocolos que se consideran Baby CINT, que son las intervenciones tempranas a la cual me voy a referir, pero también hay intervenciones con esta terapia un poco más tardía. Vemos que la mayoría de los bebés, como todos los bebés acá presentados, los niños y bebés presentados, van a tener la limitación del movimiento de la extremidad mejor, con la que mejor se desempeñan. Vemos que todos es diestra, ¿no? Todos tienen la mejor mano, pues es la derecha. Entonces se considera que la que no mueven tanto o tienen de pronto limitaciones va a ser la mano izquierda. Y esto es lo que se ha visto también, que de pronto en los eventos cerebrovasculares van a tener mayor incidencia en el lado derecho. Por consiguiente, pues la extremidad comprometida va a ser el lado izquierdo. Esto en realidad no se sabe muy bien por qué, pero pues, así se ha visto. Tenemos este protocolo, de acá abajo que estoy señalando, es el protocolo de Karolinska en Suecia, en el cual va a tener un periodo de 12 semanas, 30 minutos al día, 6 de los 7 días de la semana, en el cual le vamos a, de una forma, limitar el movimiento de la mano que mejor manejan, y en un ambiente familiar, en su casa. Aquí la intervención pues, va a ser dirigida más que todo por los papás, con una asesoría obviamente de pues, una parte terapéutica, en el cual pues, se le va a presentar a los pacientes en forma de juego actividades para que realicen con la mano más comprometida. Se considera que esta terapia pues no debe de pronto limitar el cuidado básico de los pacientes de una forma temprana, el cambio de pañal, su siesta. Entonces por eso se recomienda solamente 30 minutos al día. Después de estas 12 semanas van a tener un descanso de 6 semanas. La dosis sugerida total es aproximadamente unas 42 horas en total. Sin embargo, pues hay diferentes protocolos.
y esto ha visto un mejor desenlace en los pacientes de la funcionalidad de estos pacientes. Niños más grandes es algo un poco más intensivo, por 2 a 3 semanas, más o menos de las horas que están despiertos, el 90% del tiempo en que ellos están despiertos, que corresponde aproximadamente de 6 a 7 horas al día. Esto no debe, o sea, no debe molestar al niño, simplemente se expone en un ambiente de juego y se estimula que maneje el juego principalmente. El treadmill training o el entrenamiento de marcha en cinta rodante también se ha visto un mejor desenlace en la funcionalidad de la marcha. Este estudio realizado por Hans en el 2020 evaluó los pacientes, es un poco más grande, pacientes de ya 6 añitos, del entrenamiento en cinta, ya sea con peso parcialmente soportado o el peso pues, real del paciente en la cinta, y evaluó estos desenlaces. Y se vio principalmente el efecto del entrenamiento en la cinta rodante en la resistencia en la marcha. Principalmente sus efectos se vieron en este nivel y en la velocidad de la marcha también. Un poquito más en el tiempo de soporte de la extremidad afectada, también se vio unos avances significativos después del entrenamiento. Lo que no se vio significativamente diferente es en la cadencia de la marcha o en la longitud del paso. Entonces vemos que este treadmill training o entrenamiento en cinta rodante nos va a servir para la resistencia y la velocidad de hacer una marcha más funcional. ¿Qué tienen en común estas actividades que están expuestas en verde, que nos propone la doctora Novak? Son tareas basadas en la vida real, son movimientos autogenerados, el paciente quiere realizar este movimiento. Son una terapia, por decir así, de alta intensidad, es algo muy constante. Es importante el establecimiento de metas, de un objetivo, entonces toda la práctica apunta hacia el logro de la meta. Y se basa en la plasticidad dependiente de la experiencia. Entre más se realiza una actividad, pues el paciente tiene mayor desempeño en la misma. Como es algo, movimientos autogenerados, el paciente va a tener una motivación para realizarlo. La práctica de la actividad es gratificante para los niños, o sea, no es algo como obligado, no es algo traumático. Entonces, por lo consiguiente, se practica de una manera espontánea y regular. Y lo mismo, la aplicación de una de estas más técnicas es mejor varias que por sí sola, que una pues por sí sola. Los que están en amarillo pues son las recomendaciones que arriba de la línea punteada, que están, pues nos falta todavía de pronto estudios o la evidencia no es suficientemente fuerte para recomendarlos. Entonces se ha visto de pronto que combinación de alguna de estas con las que teníamos en verde me puede llevar a un mejor desenlace, pero pues no siempre se puede realizar. En algunos estudios combinaban los juegos de realidad virtual, digamos, con la marcha, con el entrenamiento en cinta rodante. Pero pues sabemos que nuestro acceso a los juegos de realidad virtual, pues esto es muy limitado, entonces pues no se considera como pues que sea universal para poderlo realizar. Acupuntura también, u otros tipos de terapia, herbales medicinales, bueno, otros tipos de terapia que tal vez no han tenido como los mejores estudios de adecuada calidad para recomendar, pero pues se han realizado todos estudios, nos falta mucho por investigar en este aspecto. Y las terapias que definitivamente no se recomiendan, la osteopatía craneal, el oxígeno hiperbárico, el NDT, que es una parte de terapia de neurodesarrollo, pero de la forma pasiva, y otras terapias como integración sensorial, no me van a producir un desenlace significativo en la parte motora. Esto pues después del análisis y de la revisión que hizo la doctora Novak. Esto es el oxígeno hiperbárico o la osteopatía craneal. ¿Qué tienen en común estas intervenciones
que estaban en rojo o que no estaban en amarillo, pero que no estaban recomendadas, estaban abajo de la línea punteada. Son terapias que son pasivas, no es por una voluntad propia del paciente, no va dirigida a una meta y no produce activación en un circuito motor. Y respecto a la intervención temprana, todas las recomendaciones estaban en amarillo o en rojo, y la intervención vamos a tener dos principalmente que ha demostrado que son las que más fuerza tienen, que es el GAME, que es Goals, Activity Motor Enrichment, y el COPCA. Voy a hablar un poco del GAME, que tiene, estos son los pilares, son los padres que están involucrados, tenemos una meta, un objetivo motor y un enriquecimiento del ambiente. ¿Y qué es enriquecimiento del ambiente? Son modificaciones que realizamos en el ambiente del niño con el objetivo de mejorar una de estas habilidades, motor, cognitivo, sensorial o social. Esto es lo que últimamente ha estado en estudio, lo que ha mostrado mejor desenlace pues en la parte de intervención temprana del paciente. Y el COPCA, que se dice Coping and Caring with Infants with Special Needs, es como muy similar al GAME, pero vamos a tener, con la diferencia es que el GAME va de la mano de una persona que está entrenada en toda su aplicación, mientras que el COPCA va a respetar mucho como la autonomía de los padres respecto a lo que ellos consideran un adecuado manejo del paciente, las metas que ellos consideran que deben alcanzar. Tiene más fuerza el GAME que el COPCA, pero pues ambos están en estudio, pues se han aplicado últimamente en estudios y vamos a mirar su desenlace, yo creo que pues posteriormente en otros estudios. Otras intervenciones, manejo del tono y las contracturas, pues están en estudio, pero no es como de la pertinencia de la charla actual. Pero pues ella analiza todos estos manejos en el paciente con parálisis cerebral. Y otro que me llamó la atención es respecto a la prevención. Entonces tenemos la prevención antenatal, digamos que el uso de los corticoides altamente recomendado, pero corticoides antenatales, como maduración, lo que se nos llama maduración, en pacientes con alto riesgo, y el uso de sulfato de magnesio en menores de 30 semanas, también todo esto antenatal. O en la prevención postnatal, la hipotermia y la cafeína son las que, cafeína para extubación, son las que han demostrado mayor impacto. Entonces, dentro de las conclusiones posterior a esta revisión, entonces, afortunadamente hay creciente interés en diagnóstico y manejo temprano bajo la prevención de la plasticidad neuronal. Entonces, si entre más temprano hacemos el diagnóstico, más temprano la intervención y una mejor funcionalidad de este paciente. Hay múltiples estrategias para lograr la mayor funcionalidad. El diagnóstico más temprano, pues hace que en los factores de riesgo, hay un diagnóstico más temprano en los pacientes que tienen un factor de riesgo. Procurar derivar tempranamente a los pacientes que de pronto tienen algo que de pronto los papás sospechan que tal vez el desarrollo no está adecuadamente, con el rótulo de alto riesgo para parálisis cerebral, para poder que estos niños accedan adecuadamente a un diagnóstico y un tratamiento de la misma. Las intervenciones hechas en casa por padres entrenados, actividades dirigidas al paciente y a su familia han mostrado mejores resultados que de pronto lugares en los cuales el niño vaya. Más bien un entrenamiento a los padres y la intervención en casa que ha demostrado el mejor desenlace. Y el manejo multidisciplinario centrado en la familia, que es a lo que se apunta hoy día. Muchas gracias.